¿Cómo pensar correctamente? Bienvenido, bienvenida. Qué gusto que estés aquí. Gracias y felicidades por formar parte de esta gran comunidad mundial denominada Respuestas para tu vida. Disponte a disfrutar de unos momentos de reflexión aquí conmigo. El tema de hoy es el siguiente: ¿cómo pensar correctamente? Escucha cómodamente de principio a fin. Pensar correctamente es pensar de una manera totalmente enfocada en la realización de tus anhelos. Muchas personas piensan en la salud, pero también piensan y al mismo tiempo en la enfermedad. Mucha gente piensa también en la paz, pero a la vez combinan sus pensamientos de paz con sus pensamientos de guerra. También muchos seres humanos piensan en la riqueza, pero a la vez en las limitaciones de la pobreza. Mucha gente piensa en la plenitud, pero a la vez piensan que hace falta mucho en el mundo, que hace falta muchas cosas y que es muy difícil vivir una vida plena, una vida que yo he dado por denominar vida mágica. A la vez mucha gente piensa en el amor, pero combina esos pensamientos de amor, los combina con pensamientos de desamor, de soledad, de odio, de indiferencia, de una situación en la que es difícil que alguien los pueda querer, que alguien los pueda amar. Bueno, para pensar correctamente es muy importante que el ser humano piense en una sola cosa, no en dos. En todo caso, podría ser que sí, pero siempre y cuando esas dos o tres o cuatro o 10 cosas sean totalmente combinables. Es como cuando se hace una mezcla de ingredientes para una bebida y sería absurdo poner cosas positivas con cosas negativas. Es fundamental que el ser humano se acostumbre a pensar en lo positivo totalmente sin pensar en lo negativo cuando está creando, cuando está deseando lograr algo específico. Por ejemplo, mucha gente combina la cuestión de querer a alguien con celos, con desconfianza, con agresiones, con humillaciones, con falta de respeto, con palabras hirientes y a veces hasta con acciones hirientes. Así que lo que resulta de eso que podría llamarse amor,
resulta una mezcla tóxica que no le sirve absolutamente a nadie, ni a la persona que dice amar, ni la persona que supuestamente es amada. Así que también, por ejemplo, en cuestión de dinero, si la persona piensa en riqueza, pero a la vez piensa en dificultades económicas, en deudas, en que no alcanza para esto, que no alcanza para lo otro, pues el resultado es una mezcolanza también muy inconveniente, donde la riqueza, la prosperidad simplemente no se manifiestan. ¿Por qué? Porque el ser humano está mezclando cosas buenas con cosas malas, por decirlo de alguna manera. O sea, cosas positivas con cosas negativas. Recordemos que en la Biblia se habla del famoso árbol del bien y del mal. Ese árbol del bien y del mal viene siendo la combinación de cosas buenas con cosas malas, cuando de imaginar, cuando de pensar se trata en el ser humano. El ser humano debe, por lo tanto, enfocarse solamente en la realización del milagro y no en las dudas que pueda tener respecto a la realización de dicho milagro. Recordemos cuando aquel apóstol empezó a caminar en el agua, invitado por Jesucristo para que imitara, para que copiara lo que él había hecho. Aquel apóstol empezó a caminar, pero de repente surgieron dudas en su mente de cómo era posible que estuviera caminando en el agua, y al empezar a razonar lo que estaba haciendo, lo que estaba en ese momento realizando, que era caminar en el agua, pues en ese momento ya no le fue posible seguir caminando sobre el agua. ¿Por qué? Porque combinó tanto la fe momentánea con las dudas que surgieron rápidamente en su mente, en su intelecto. El empezar a razonar demasiado un milagro hace que ese milagro deje de manifestarse o que de plano no se manifieste. De ahí la importancia de pensar correctamente. Cuando Dios creó al mundo, simplemente dijo la palabra: hágase la luz, hágase el agua, etc. Y todo fue realizado. Si Él hubiera dicho, hágase el agua, por ejemplo, y al momento hubiera tenido dudas, pues esa manifestación quizás no se hubiera podido realizar. Pero Él era y es Dios, así que en Él no existen cosas negativas, como cuando después Jesús vino al mundo y Jesús dijo que el mal no tenía de dónde asirse a Él. Es decir, el mal, lo negativo, los pensamientos erróneos, no tenían cabida dentro de su mente y de su corazón. Jesús por eso podía hacer milagros instantáneamente, porque su pensamiento era
correcto, no pensaba en el bien y a la vez en el mal. Pensaba en la salud de aquellos a los cuales curaba. No pensaba en que no era posible darles esa salud. Pensaba que era posible que se curaran en ese momento. Y efectivamente así sucedía. Pensar correctamente, entonces, es pensar de manera totalmente positiva, sin mezclar pensamientos negativos que lleguen a la mente. De hecho, la realización de los milagros viene como consecuencia de unir el pensamiento, el sentimiento y el espíritu. Cuando están conjuntados esos dos o tres elementos, entonces es posible que el ser humano vea milagros en su existencia. Esto que parece un poquito extraño, no debería de serlo cuando revisamos en los textos bíblicos que Jesús dijo que el ser humano iba a poder hacer cosas como las que él hacía y aún mayores. Sin embargo, el ser humano no ha creído totalmente en esto y entonces no ha podido realizar grandes milagros como los que realizaba Jesucristo. Cuando el ser humano sepa, entienda, comprenda que todo lo dicho por Jesús es cierto, en ese momento su perspectiva de la vida hará que surjan circunstancias y situaciones asombrosas dentro de su entorno. Es posible que ese ser humano esté realizando algunos milagros no tan trascendentes como los mencionados en la Biblia, pero sí algunos milagros que estén sucediendo en su entorno, en su familia, en su salud, en su prosperidad, pero que él, dentro de su incredulidad, pueda no considerar los milagros y entonces pasan como situaciones casuales, como que la persona aquella, su familiar, se curó pues porque la medicina era muy buena o porque los doctores eran muy buenos, y puede ser, desde luego, pero también por aquel pensamiento correcto que en un momento determinado haya tenido en torno a la salud de un familiar o en torno a alguna situación de dificultad dentro de su familia o dentro de sus conocidos, dentro de sus amigos o en una situación incluso personal. Entonces, pensar correctamente es pensar de manera positiva, creyendo que aquello que se piensa se hará totalmente realidad. Gracias por ver mis videos, por compartirlos, por comentar con mucha gente y sobre todo por suscribirte a mi canal. Gracias y hasta el próximo video. ¿Ok?